Bien, hermanos, abramos las Escrituras en el libro, en la carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el versículo 18 hasta el 25. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos, por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en su caridad hermanable, sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bien, queridos, para ir terminando también con este capítulo, que eventualmente venimos considerando, siempre recordando cuál era el propósito de la carta del apóstol Pedro, que era de consolar a los hermanos que estaban en la experiencia de haber sido esparcidos, o sea, quitados de su ciudad, de Israel, por la persecución que en ese tiempo se estaba viviendo. Entonces, bajo esas perspectivas que habíamos tomado de la consolación, el apóstol va redactando una serie de conceptos a través de esta palabra, a través de esta carta, en la cual busca alentar a cada uno de los esparcidos con respecto a la esperanza que ellos tienen de haber creído en Cristo, de la voluntad de Dios, de haber recibido lo que fue anunciado por los profetas, y que, como dice en el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces el propósito del apóstol era alentar a los hermanos, que la experiencia que estaban viviendo no era una experiencia que iba a quedar sin recompensa, que no iba a quedar olvidada, sino, es más, quedó registrada en las Escrituras, no por nombres particulares, pero bien sabemos que todos estos hermanos están escritos, ¿sí?, en el libro de la vida, están en la memoria de nuestro Dios, y algún día los hemos de conocer. Pero a nosotros que aún estamos y que esperamos todavía esta manifestación gloriosa del Hijo de Dios en su segunda venida, nos toca aún seguir en la lucha cotidiana, en el crecimiento espiritual que el Señor a cada uno de nosotros nos va proponiendo. Y este versículo 18 dice, sabiendo. Y si uno se pone a pensar un poquito en una lectura más detenida, podemos decir que sabiendo viene del verbo saber, pero habla de estar seguros de algo, ¿sí? Estar seguros y convencidos de algo. Entonces, como hijos de Dios, si algún día hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro suficiente Salvador, tenemos que estar convencidos, seguros, confiados de que hemos sido rescatados. Y esta palabra rescatados también lo busqué, a ver qué significaba, y dice recobrar por precio o fuerza lo que el enemigo ha tomado, librar de un peligro, daño, trabajo, molestia u opresión. Entonces, es recuperar algo. Como dice acá, por fuerza o por precio que el enemigo ha tomado, ¿sí? Liberarnos de un peligro, de un daño,
de un trabajo. Por eso el Señor dice, todos los que estáis trabajados, cansados, oprimidos, venid a mí. Entonces, es la seguridad de decir, yo sé, si lo decimos en primera persona, dice, sé que he sido rescatado. O sea, yo tengo la seguridad que fui rescatado. Tengo esa certeza en el corazón de que fui rescatado de esto que nos dice acá, de algo que robó el enemigo, de algo en lo cual estaba atrapado, algo que me hacía daño, algo que me estaba molestando u oprimiendo. Ahora, lo que me llamó la atención, leyendo despacito, es por qué dice la vana conversación. Porque nos podría haber dicho cualquier otra cosa el apóstol, de los sufrimientos, de las cuestiones del mundo, pero habla de la vana conversación. Y continúa, porque dice, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, es una vana conversación, tendríamos que definir que es vano. Algo que no tiene fruto, algo inútil, algo, yo me anoté varias cositas acá, infructuoso, e inútil, ¿sí? Que no da fruto. Y conversación, pero que la recibí de mis padres. O sea, no lograba entender a qué se refería. Y mirando las referencias que marca acá en el medio, hay una que dice Gálatas 1:13, los invito a leer en Gálatas 1:13, que dice, páginas 211 del Nuevo Testamento, dice, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. O sea, Pablo acá habla de cómo él era antes. Quiere decir que cuando Pedro habla de la vana conversación que recibí, me está hablando de lo que yo era antes de haber sido rescatados. Por eso dice, me rescató, podemos con todo como un ejemplo, ¿no? Vana conversación por lo que yo era en realidad, por lo que soy. O sea, el Señor me rescató de la condenación del mundo, del alma, me libró de la muerte, muy bien, pero me libró de mí mismo, de lo que yo soy como hombre, pecador, rebelde, que me llamaba la atención también decir, cuando dice me rescató del daño, hablábamos de la molestia, de la opresión, que si uno se pone a pensar, cuando uno se siente oprimido, ¿sí? Uno puede decir, bueno, es oprimido por los de afuera. Pero ¿ninguno de ustedes ha sido oprimido por sus propios pensamientos? ¿Ninguno de ustedes ha sido dañado por sus propios pensamientos? ¿Por las maquinaciones de nuestra mente? Cuando, por ejemplo, suele suceder, y se escucha, ¿no? Cuando la gente que sufre, por ejemplo, de depresión, ¿sí? Dice, bueno, nadie me quiere, y se empiezan a hundir en eso de que nadie me quiere, de que nadie me soporta. Y toda esa opresión, ese daño, ¿de dónde surge? De uno mismo. ¿Sí? Cuando el trabajo, ¿sí? Cuando los pensamientos, cuando escuchamos cosas y nuestra cabeza empieza a trabajar en las cuestiones diarias, bueno, todo eso surge de nosotros. No puedo decir surge, está bien, hay un medio en el cual nos movemos que es propicio para que todo lo que pasa en mi corazón, en mi cabeza, se conjugue para oprimirme, para apretarme, para lastimarme, para hacerme daño, y que se vuelve una vana conversación. Porque si uno, por ejemplo, no voy a hablar de política como siempre digo, pero si nos sentamos a hablar de política, dos personas, y a discutir de los temas, ¿qué pueden hacer dos individuos
sentados en un lugar discutiendo de política. ¿Qué logran solucionar? Más que pelearse, enojarse y qué cosa. Y por ahí no hablarse nunca más. No solucionamos nada. Entonces, esa vana conversación vemos que surge de las cosas que hay en nuestro corazón. Pecados, situaciones o herencia, porque también dice, como decía, ¿no? en Gálatas, perdón, en Pedro, fíjense cuando dice acá, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea que está hablando de una herencia. De una herencia quiere decir que yo, para poder ver lo que soy o mis tendencias hacia dónde voy, tengo que mirar cómo eran mis padres. ¿Qué es lo que yo estoy copiando, lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que se va manifestando en mi carácter? ¿Qué es lo que uno va aprendiendo? ¿Y qué es lo que uno va enseñando? Hoy les contaba a los chicos, ¿no? En la clase. Hace un tiempo, hace un año y medio atrás más o menos, compré para el trabajo y me regalaron también muchas cajas con repuestos de computación. Y el otro día, revisando lo que había para ver, encontré, 5 o 6 celulares de esos viejos que tenían el teclado con botoncitos. Esos viejos ya no se usan más. Bueno, si alguno tiene, bueno, perdón, pero ya normalmente no se usan más. El chiquitito, ese que se mandaba mensaje de texto solamente. Y le di uno a Donato y otro a Isabela para que juegue. Y un día nos estábamos oyendo y digo, bueno, vamos que es tarde. Y venía Donato caminando y se frena. Espera, el celular. Y se fue corriendo a buscar el teléfono que se había olvidado porque lo estaban llamando. Y volvió con el teléfono hablando y se subió al auto. Entonces, algo gracioso, yo le decía a Ramiro, mirá lo que nosotros no nos damos cuenta, lo que le estamos enseñando. Porque él de algún lado salió que no se puede olvidar el teléfono. Que el teléfono sí es inolvidable. Me puedo olvidar la hornalla prendida, la luz prendida, no pasa nada, pero el teléfono no. Entonces, vemos cómo vamos transmitiendo parte de nosotros a los que nos miran, a nuestros hijos y también a nuestros hijos espirituales. ¿Sí? Entonces, lo que hemos recibido y de esas cosas, vuelvo a plantearlo primero. ¿Sé que el Señor me rescató de todo eso? ¿Sé que he sido rescatado de esa vana conversación, de esa herencia que me acompaña? ¿O la sigo manifestando o sigo viviendo? Como decía Pablo, ¿no? Habéis conocido lo que yo era antes y Pablo cambió. Ahora, lo que los hermanos ven de nosotros y ven, podemos decir, entre comillas, porque uno dentro de la iglesia se comporta de una manera. Ahora, en mi hogar, en mi vida personal, ¿sigo como era antes o pude ir cambiando? Estoy cambiando. ¿Están viendo algo nuevo en mí? Entonces, ¿sé que el Señor me rescató o no sé que el Señor me rescató? Por eso dice, por ejemplo, vamos a comparar con dos textitos. Uno en 1 Corintios 6, 20, que nos dice... Perdón, 2 Corintios 5, 17. Este va después. 2 Corintios 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y se puede abrir un interrogante, es decir, ¿las cosas viejas pasaron realmente? ¿O las estoy volviendo a vivir, o las sigo viviendo, o sigo en lo mismo? Entonces vemos que el Señor, como dice acá en Pedro, pagó un precio, y ese precio ha sido con algo que no es
que no se corrompe. Como dice en el versículo, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el precio por lo cual yo he sido rescatado es un precio que no se puede medir. No se puede medir. Y esto, realmente hoy a la mañana me llamó la atención y ustedes dicen ¿qué tiene que ver? Pero esto que nosotros siempre mencionamos de yo sé que el Señor me rescató, yo sé que el Señor me acompaña, que me quiere cambiar, yo sé que el Señor me rescató, pero es como que no hay una mejora en mi vida personal y espiritual. Siempre estoy como frenado. Y esta mañana pasó algo en la clase de los jóvenes, un alumno, voy a decir alumno para no dar indicios de nada, los que estuvieron musarela, estábamos leyendo en el libro de Números, el capítulo 25. No sé si en la clase de los adultos lo tomaron o no, pero si alguno no lo tomó o no lo leyeron, les invito a abrir. Porque me llamó la atención dos cosas Primero, el pasaje que es fuerte, que habla justamente del castigo de Dios, Números 25. No sé si en la clase de adultos lo tomaron el pasaje o no. No. Bueno, Números 25, que dice cuando Israel comenzó a fornicar con las hijas de Moab, versículo 1. Y las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. ¿Sí? Versículo 3, y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol. Y la ira del furor de Jehová se apartará de él. De Israel, perdón. Y en el versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se han llegado a Baal Peor. Entonces, mencionando este pasaje, porque estábamos haciendo mención a Fines, ¿sí? Que sería el nieto de Aarón, y su fidelidad, y cómo el Señor lo llamó y le prometió que iba a haber simiente después de él, y que en su genealogía iba a ser Esdras. Hablando de la fidelidad, terminamos la clase y un alumno, o un alumno, una persona, ahí está, gracias, una persona del curso de la clase dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Dios mandó a matar a la gente? ¿Cómo puede ser que Dios mande a matar a la gente? Pero me lo dijo con una convicción de sorpresa, de espanto al mismo tiempo, como no podía entender que Dios haya mandado a matar a personas. Entonces yo les decía que para Dios el tema de la adoración a los ídolos o el desobedecer la palabra, el no querer agradarle, no era un tema que pasaba desapercibido para Dios. Era un tema muy, muy complejo, muy celoso de parte de Dios, y que Él no era que lo hacía porque se le ocurrió sin previo aviso. Al pueblo de Israel siempre le fue avisando desde el día que salió de Egipto. Pero acuérdense que cuando Dios le avisó que iba a pasar el ángel y iba a matar a los primogénitos, le dijo, pinten los dinteles. ¿Y qué hicieron? Los que quisieron pintarlo, pintaron, los que creyeron a la palabra de Dios y los que no, se tuvieron que sujetar a lo que Dios había dicho. No creer, no tener fe en Dios. Y en esto pasa lo mismo.
¿Por qué? Porque Dios les avisó y estaba buscando dónde les había avisado. Y en Éxodo 32, por ejemplo, también el pueblo había hecho el becerro de oro, y Jehová le respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. O sea, Dios no iba a perdonar al que pecaba contra él. Por eso le daba fiestas, le daba holocaustos y le daba todos los medios para que el hombre se arrepintiese, lavara sus pecados y pueda estar nuevamente delante de Dios. Y tenemos que decir, hermanos, Fines, Aarón, Moisés no eran personas sin pecado. Eran pecadores, como nosotros, pero buscaban agradar a Dios. Pero ya cuando el pueblo se mezclaba o desobedecía directamente la ley de Dios, Dios actuaba. Entonces yo le decía a los jóvenes esta mañana, por eso está la gracia hoy. Porque es por la obra de Cristo, esto que nosotros hemos leído hoy aquí, con esta sangre preciosa de Cristo como un cordero, que nos cubre de esa ira de Dios contra el que peca. Porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario nuestros pecados. Si no, nosotros tendríamos que estar en esta situación, que estuvieron estos hombres que pecaron, que Dios los tendría que raer del libro. Por eso cuando nosotros leemos y volvemos al mismo versículo que decimos, habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación. A veces lo tomamos muy a la corrida, muy así, sí, ya sé que fui rescatado, etcétera, etcétera. Pero si no fuese por la sangre de Cristo que media, intercede, que está ahí continuamente, nosotros tendríamos que estar bajo la ley. Y yo les preguntaba a los jóvenes, ¿quién de nosotros sobreviviría a estar bajo la ley? Dios mandó. Y fíjense que en esa experiencia, tanto del becerro como en la experiencia que hemos leído, Dios no mandó un ángel. Dios mandó a los mismos israelitas que eran fieles al Señor que maten a su hermano, a su cercano, a su pariente. No había parentesco en lo que hacía a la fidelidad del Señor. Entonces, no tomemos la palabra de Dios, no tomemos, ahora vamos a participar de los símbolos, el pan, el vino, si bien no tienen atributos, pero sí es un memorial, la sangre de Cristo en vano. Como dice el libro de Romanos, ¿no? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Nos abusamos de esa gracia. Me abuso de esa gracia porque yo sé que estoy haciendo mal y lo sigo haciendo. Porque sé que Dios es misericordioso, porque Dios me perdona, sí. Pero llega un punto en el que Dios tiene que corregir esas licencias que yo me tomo para no hacer lo que el Señor quiere. Y una de las cosas que le decía a los jóvenes a la mañana, Dios no cambió. Él permanece fiel. Entonces, es grave el asunto. Así como una persona hizo referencia y se sorprendió, bueno, me quedó a mí también, porque muchas veces no prestamos atención. Que esto que el Señor dice acá, sino con la sangre preciosa de Cristo, es lo que a nosotros nos guarda de la ira de Dios. Ahora bien, ¿tenemos que tener miedo a esto? No, pero sí presentarnos delante del Señor con un corazón contrito, como siempre decimos, humillado, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, limpiarnos, confesar nuestras faltas y preguntarle al Señor cuáles son aquellas cosas que aún están en mi vida
de aquella vieja conversación, aquello que yo heredé, de lo que hay en mi corazón, que aún no entregué, situaciones que corregir, que arreglar, que presentar. ¿Cuántas cosas el Señor tiene que ir haciendo? Rebeldías. Y sin más, queridos, hoy hemos estudiado el libro de Esdras, que fue el segundo llamado a un contingente de personas que no habían nacido en Israel, pero que se vieron identificados a este llamado, a los que habían entendido. Bueno, también es un llamado para identificarnos con la palabra, con el testimonio, con el servicio, tomar decisiones que marquen nuestro corazón. Si, bueno, Señor, yo te quiero servir en lo que tenga que hacer, me quiero dejar de hacer tantas cosas que venía haciendo. Quiero tomar esta decisión, ayúdame. O sea, decisiones, como decía nuestra hermana Elsa, ¿no? Decisiones profundas, convicciones profundas y, no sé la otra palabra, que marcan el corazón, que no se olvidan. Bueno, eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Porque si yo sé que he sido rescatado por la sangre de Cristo, yo me debo a Cristo. No puedo decir yo sigo siendo mío. Él me rescató, Él me liberó, bueno, soy de Él. Él me compró. Entonces, queridos, ahora a participar de estos símbolos, presentémonos al Señor con un corazón contrito, como siempre decimos, humillado, de reconocimiento, para que Él nos pueda ayudar, y esta gracia que el Señor tiene para con nosotros, esta paciencia y misericordia, se renueve de día en día, pero también para no seguir abusando de esta gracia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros.